Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hay momentos en la vida que lo cambian todo, sin previo aviso, como una brisa inesperada que sopla en una casa silenciosa. Para Emily y Michael Carter, esa brisa llegó en forma de un pequeño perro callejero. Habían vivido en Chicago durante 10 años, en una casa espaciosa y perfectamente decorada, pero el interior era frío, casi carente de emoción. Sus conversaciones se limitaban a charlas triviales, sus miradas se cruzaban sin verse realmente. Las risas se habían apagado, reemplazadas por el silencio y la rutina. Emily se sentía sola, incluso con Michael, y él, a pesar de su amor por ella, ya no sabía cómo reavivar la vieja llama. Entonces, un sábado por la mañana, mientras caminaba por el mercado, Emily vio a un perrito temblando de frío. Sus ojos marrones, llenos de miedo pero también de una confianza increíble, se encontraron con los de ella. Fue un momento de suspense, sintió de inmediato que este perro necesitaba un hogar, y que quizás ellos lo necesitaban tanto como él a ellos. Sin saberlo, este pequeño ser se convertiría en el catalizador que les enseñaría a Emily y Michael de nuevo la paciencia, la ternura y el amor. Transformaría no solo su vida cotidiana, sino también la forma en que se veían. Este perro, al que llamarían Max, entraría en sus vidas y cambiaría su rumbo para siempre. Emily y Michael Carter vivían en una espaciosa casa en Chicago, pero a pesar de la comodidad y la apariencia de una vida perfecta, algo faltaba muchísimo. Las paredes estaban en silencio, las habitaciones eran demasiado grandes para dos corazones que ya no se comunicaban. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, se sentaban a la mesa, cada uno absorto en sus propios pensamientos o en sus teléfonos. Las conversaciones se limitaban a charlas triviales, ¿qué tal tu día? ¿O quieres un café? Y luego volvía el silencio. Emily sintió esta soledad con dolorosa intensidad. Recordó sus primeros años, cuando reían hasta llorar y compartían cada detalle de su día. Hoy, ese pasado parecía otra vida. Michael, aunque la amaba profundamente, ya no sabía cómo llenar ese vacío, y Emily, por su parte, ya no sabía cómo reavivar la llama. Había intentado crear momentos sencillos para recrear esta complicidad, preparar la cena juntos, ver una película, charlar de cosas triviales. Pero Michael siempre parecía estar en otra parte, y el peso de la rutina ahogaba cualquier espontaneidad. Emily sentía que no había ira ni resentimiento, solo un cansancio silencioso y una falta de calidez. Fue en ese silencio denso que vio a este perrito, unos días después, en el mercado. Y sin saber que un simple gesto cambiaría el curso de sus vidas, Emily supo que necesitaban algo, o alguien, que aprender para reencontrarse. Ese sábado por la mañana, Emily fue al mercado como de costumbre, pero un pequeño movimiento en la acera le llamó la atención. Un perro, frágil y tembloroso, intentaba protegerse del viento gélido. Su pelaje estaba enmarañado y su respiración agitada delataba miedo y frío. Emily se acercó en silencio, extendiendo la mano silenciosamente. El perro la miró con ojos llenos de sospecha, pero también de una extraña confianza. Sintió una conexión inmediata, una llamada silenciosa que le decía que debía ayudarlo. Sin pensarlo más, lo abrazó. El perro, contra toda expectativa, apoyó la cabeza en su pecho y pareció relajarse por fin. Ese momento marcó el inicio de una transformación. Emily supo al instante que este pequeño necesitaba un hogar, pero que ellos también lo necesitaban. La presencia de este perro frágil y vulnerable despertó en ella emociones que no había sentido en mucho tiempo, una mezcla de ternura, protección y alegría. Al llegar a casa, le enseñó el perro a Michael. Michael, normalmente reacio a estar con animales, se sorprendió al principio. Observó al pequeño animal con cautela y un poco de preocupación, preguntándose si este nuevo elemento en sus vidas sería demasiado incómodo. Pero al ver la mirada suplicante y cariñosa del perro, Michael sintió una emoción que no había expresado en mucho tiempo, ternura. Emily les explicó que no podían dejarlo afuera, que el perro los necesitaba y que ellos, sin saberlo, lo necesitaban a él. Tras considerarlo unos minutos, Michael cedió. Aceptó que lo adoptaran, y Emily sintió una mezcla de alivio y emoción. El perrito acababa de encontrar un hogar, y sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El perrito, al que llamaron Max, llegó a casa una tarde soleada y, desde el primer momento, trajo una energía inesperada a la casa.
Max era una mezcla de labrador y beagle, torpe y curioso, con un entusiasmo por la vida que parecía contradecir la tristeza y el silencio que habían reinado en el hogar durante años. Emily observó a Michael mientras la saludaba con cautela. Al principio, se mantuvo cauteloso, preocupado por la responsabilidad que representaba el pequeño animal. Pero Max, saltando torpemente y meneando su colita temblorosa, dibujó una sonrisa en el rostro de Michael, una sonrisa que Emily no había visto en mucho tiempo. La casa se transformó rápidamente. Las carreras desenfrenadas de Max por la sala, sus ladridos pidiendo abrazos y su pequeña torpeza rompieron el pesado silencio. Cada momento que pasábamos con él les recordaba a Emily y Michael que la vida puede estar llena de ligereza y alegría, incluso en los momentos más sencillos. Emily sintió una conexión inmediata con el perro. Los paseos, los juegos y los abrazos se convirtieron en momentos preciosos donde ella y Michael podían reconectar sin la carga de la rutina. Michael, sorprendentemente, se enganchó al juego de Max, riéndose de sus travesuras y mostrándole cariño, casi como si redescubriera una parte de sí mismo que había olvidado. Así que Max no era solo un compañero de cuatro patas, se convirtió en el centro de su pequeño universo, un catalizador que, con su mera presencia, empezó a acercar a Emily y Michael de maneras que jamás habrían imaginado. La casa, antes silenciosa, ahora resonaba con risas, pasos y pequeñas aventuras cotidianas. La llegada de Max no solo había traído alegría, también había revelado algunas tensiones previamente latentes entre Emily y Michael. El perrito, con su energía desbordante, estaba poniendo a prueba su paciencia. Michael, a menudo estricto y metódico, a veces se frustraba por su torpeza. Le preocupaba que la casa se volviera demasiado caótica, y su impaciencia se manifestaba en pequeños comentarios que Emily percibía claramente. Emily, por su parte, se sentía abrumada por la atención constante que Max requería. Tenía que compaginar el trabajo, la casa y las necesidades del perro. Sin embargo, también sentía una profunda alegría al verlo explorar su nuevo entorno, descubriendo cada rincón y exigiendo mimos. Sin embargo, estos momentos de tensión revelaban algo importante, a pesar de las pequeñas discusiones o preocupaciones, ambos sentían cariño por Max, y este afecto compartido comenzaba a crear un terreno común. Cada torpeza de Max provocaba primero irritación, luego risas, luego complicidad. Emily notó que Michael se reía más que antes, que era paciente y que participaba con gusto en estas pequeñas rutinas, alimentar a Max, pasearlo, abrazarlo después de que se hubiera equivocado. Michael, por su parte, observaba a Emily y se dio cuenta de que irradiaba ternura y dulzura con el perro, una faceta que casi había olvidado. Poco a poco, Max se convirtió en ese punto de encuentro entre ellos. Las tensiones se transformaron en momentos compartidos, las frustraciones en risas cómplices. Y Emily comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, algo, o alguien, realmente los unía. Con Max, la vida cotidiana de Emily y Michael empezó a cambiar lenta pero profundamente. Los paseos matutinos se convirtieron en un ritual que compartían casi sin pensarlo. Michael se levantaba temprano, un poco sorprendido de descubrir que ansiaba esos momentos. Emily, en cambio, se sentía revitalizada por esos momentos en los que el mundo exterior parecía desaparecer, dando paso a la simple presencia de Max y a sus intercambios espontáneos. Las conversaciones que surgieron durante estos paseos fueron diferentes. Eran sinceras, relajadas, casi alegres, pero llenas de emociones reprimidas. Michael recordaba recuerdos de la infancia, planes que nunca había compartido, y Emily se encontró escuchándolos con renovado interés. Max, corriendo a su alrededor o trotando junto a ellos, parecía amplificar esta cercanía, como un vínculo silencioso que los unía. Acciones sencillas, como preparar el desayuno juntos o limpiar la casa después de los pequeños contratiempos de Max, se convirtieron en oportunidades para cooperar y fortalecer el vínculo. Emily notó que Michael estaba atento a sus acciones, anticipándose a sus necesidades, y sin esfuerzo, volvieron a apoyarse mutuamente. Max también tuvo un efecto sorprendente en sus emociones. Donde antes la fatiga o la irritación podrían haber dominado, él infundió un soplo de alegría y paciencia. Michael rió con más facilidad, Emily se preocupó menos y ambos redescubrieron el placer de los pequeños momentos juntos. Poco a poco, Emily se dio cuenta de que Max no era solo un perro, era el catalizador de su renacimiento.
Los trajo de vuelta a lo básico, recordándoles que el amor y la conexión se construyen con gestos sencillos y momentos compartidos, y que la vida puede ser dulce cuando nos tomamos el tiempo para reconectar. Una tarde, mientras Emily y Michael paseaban a Max por el parque, el perrito desapareció repentinamente entre los árboles. El miedo los invadió de inmediato. A Emily se le encogió el corazón, y Michael, normalmente tan tranquilo, entró en pánico. Lo buscaron frenéticamente, llamándolo por su nombre y recorriendo cada camino, pero Max parecía haber desaparecido. Esas horas de incertidumbre fueron difíciles. Emily comprendió, con dolorosa claridad, lo indispensable que se había vuelto este pequeño ser. Ya no era solo un perro, era el vínculo que les recordaba reír juntos, hablar y compartir momentos sencillos. Michael, que intentaba ocultar su miedo, mostró por primera vez en mucho tiempo una sincera vulnerabilidad frente a Emily. Cuando finalmente encontraron a Max, tembloroso pero sano y salvo, ambos se emocionaron muchísimo. Michael lo abrazó, riendo y llorando a la vez, mientras Emily le acariciaba suavemente la cabeza, con el corazón lleno de alivio. En ese momento, comprendieron que Max no solo les había traído alegría, sino que también les había revelado la profundidad de sus sentimientos. Esta dura experiencia les hizo comprender la importancia de cada momento compartido. El perrito había demostrado, sin palabras, que el amor y la complicidad podían renacer, incluso después de años de silencio y rutina. Con el paso de las semanas, Max se convirtió en un auténtico maestro en convertir pequeños gestos en momentos de felicidad. Emily y Michael descubrieron que cuidarlo, alimentarlo, pasearlo o simplemente abrazarlo, los unía aún más sin que se dieran cuenta. Las discusiones cotidianas se fueron desvaneciendo poco a poco, reemplazadas por intercambios de sonrisas cómplices y gestos cariñosos. Cada pequeño progreso de Max, ya fuera aprender a mantener la calma cuando tenían invitados o no saltar en el sofá, se convertía en una pequeña victoria que celebraban juntos. Emily notó que Michael se volvía más paciente, más atento, y él disfrutaba de estos logros como si fueran propios. Emily, por su parte, se sintió más tranquila, más amable y más comprensiva, igual que la paciencia que Max les inspiraba. La casa ahora resonaba con risas y pequeñas celebraciones diarias, un bien hecho, Max, tras un buen comportamiento, una risa compartida cuando el perro hacía algo inocente. Estos momentos sencillos se convirtieron en momentos preciosos, momentos de complicidad que no habían vivido en mucho tiempo. Max había logrado lo que ni Emily ni Michael habrían creído posible, había reeducado su relación a la convivencia, a la comunicación sin prejuicios y a apreciar las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Se había convertido en un vínculo vivo, un recordatorio constante de que el amor se construye en los detalles, en la atención mutua y en la ternura incondicional. Con el paso de los meses, Emily y Michael se dieron cuenta de que su relación había cambiado profundamente gracias a Max. Los paseos, los juegos y el tiempo que pasaban juntos con el perro ya no eran simples rutinas, se habían convertido en momentos especiales que les permitían reconectar, compartir y reconectar con emociones olvidadas. Michael, quien a menudo se había ensimismado en su trabajo y sus rutinas, mostró una faceta tierna y cariñosa que Emily no había visto en años. Ahora disfrutaba sorprendiéndola con pequeños gestos, prepararle café por la mañana, mirarla con una sonrisa cómplice o simplemente sentarse a su lado para acariciar a Max y charlar. Emily, por su parte, se sentía libre de compartir sus pensamientos, preocupaciones y alegrías sin temor a ser juzgada. Max era como un hilo invisible que conectaba sus corazones. Cada risa que compartían ante sus travesuras, cada abrazo que ansiaba, fortalecía su vínculo. Emily y Michael se dieron cuenta de que habían aprendido a amarse de nuevo, no con grandes gestos, sino con los pequeños actos de bondad y paciencia que habían desarrollado juntos. El perro había devuelto la vida a su hogar, pero aún más importante, a su relación. Les había recordado a Emily y Michael que el amor verdadero nunca desaparece del todo, simplemente puede quedarse dormido, y que con tiempo, ternura y un poco de complicidad, puede renacer más fuerte y sincero que nunca. Max ya no era solo un perro, se había convertido en el alma de la casa. Emily y Michael se dieron cuenta de que había transformado mucho más que su vida cotidiana, había cambiado la forma en que se veían y entendían. Donde antes reinaban el silencio y la rutina, la casa ahora resonaba con risas, pasos apresurados y pequeñas aventuras espontáneas. Cada mañana, ver a Max correr por la sala, moviendo las orejas al ritmo de sus torpes saltos, les recordaba a Emily y Michael lo alegre que podía ser la vida incluso en su sencillez.
Los paseos, antes monótonos, ahora eran momentos de conexión sincera e intercambio genuino. El perro también les había enseñado atención y paciencia. Michael, quien antes se había mostrado distante en ciertas situaciones, se encontró observando a Emily con una ternura renovada. Emily, por su parte, estaba redescubriendo la dulzura y la comprensión que siempre habían albergado en su interior. Max se había convertido en el vínculo silencioso que los unía, los hacía sonreír juntos y les recordaba que el amor se construye con gestos cotidianos y la atención que se prestan mutuamente. Se dieron cuenta de que este perrito, al que habían acogido casi por casualidad, había salvado su relación. Sin mediar palabra, les había enseñado a reconectar, a apreciar cada momento y a encontrar en la complicidad y la ternura la fuerza para reconstruir lo que creían perdido. Max ya no era solo su perro, era el símbolo viviente de su renacimiento y su nueva felicidad. Hoy, Emily y Michael vieron a Max correr por el jardín, mientras el sol acariciaba suavemente su pelaje dorado. Se sonrieron, cómplices, con una ternura y serenidad que no habían conocido en años. La casa, antes silenciosa y fría, ahora vibraba con risas, abrazos y pequeñas rutinas compartidas que habían recuperado su significado. Su matrimonio no era perfecto, pero era sincero y profundo. Max les había enseñado a redescubrir el amor en gestos sencillos, una mirada, una mano extendida, una sonrisa compartida. Gracias a él, Emily y Michael habían redescubierto la paciencia, la ternura y la complicidad que parecían haber desaparecido de la vida cotidiana. Este perrito, que llegó a sus vidas por casualidad, había sido mucho más que un compañero de cuatro patas, había sido el catalizador de su renacimiento. Les había demostrado que el amor, incluso cuando parece extinguido, puede reavivarse con atención, constancia y un poco de ternura. Al ver a Max jugar despreocupadamente, Emily y Michael se dieron cuenta de que sus vidas habían cambiado para siempre. Su hogar era ahora un espacio de alegría, ternura y renovada complicidad. Y en silencio, agradecieron a este pequeño ser valiente y cariñoso que, sin saberlo, había salvado su relación y les había enseñado a amarse de nuevo plenamente.